Estamos festejando aquí. A partir de este momento estamos de festejos, 450 aniversario. Muchas felicidades. Bellísima ciudad de León, Guanajuato, que se forja con trabajo, con esfuerzo y se forja con el paso diario de todos sus habitantes que intentamos hacer de este un lugar mejor. Voy a comenzar para todos ustedes con este relato extraído del archivo histórico que me parece, repito, un sitio donde tendríamos que acudir de manera regular para poder enterarnos de nuestra historia. Hacia 1566, las tierras que hoy pertenecen a la jurisdicción de León eran teatro de cruentas batallas, pues los chichimecas atacaban sin piedad las estancias y los poblados sin importar si eran asentamientos de indios o españoles. Era un riesgo constante. Significaba para quien pasaba por estas tierras estar en peligro todo el tiempo, al dirigirse a los minerales de Guanajuato y Zacatecas. Por dicha circunstancia, el virrey don Martín Enríquez de Almanza dispuso la fundación en las tierras de la estancia de Señora de una población que sirviera de baluarte para dichas agresiones, así como para proteger el paso de las conductas por el camino de las poblaciones mineras señaladas. El mandato virreinal fue otorgado el 12 de diciembre de 1576, debiendo darle cumplimiento el doctor Juan de Orozco el 20 de enero de 1576, día en que se conmemora litúrgicamente a San Sebastián Mártir, quien por esta razón es el gran patrono de la localidad. El nuevo centro poblacional se gestaría con el carácter de ciudad, siempre que el número de sus primeros vecinos fuera 100, y que se comprometieran a habitarla en el término de 10 años. Y si la cantidad fuera menor al señalado, se fundaría con la categoría de villa, lo que finalmente sucedió, recibiendo el nombre de León, haciendo alusión al lugar de origen del mencionado Martín Enríquez de Almanza. Un personaje importante porque sería prácticamente el padre fundador. Entre los fundadores también podríamos mencionar al capitán Juan Alonso de Torres, que ahora lleva uno de los bulevares importantes, lleva su nombre, un fundador incipiente, el capitán Juan Gordillo, Antonio Rodríguez de Lugo y los clérigos bachiller presbítero Alonso Espino, el padre bachiller Juan de Cuenca Virués y el padre maestro Cristóbal de Soria. El acta de fundación fue levantada por el escribano real Miguel de Arévalo. En dicho instrumento jurídico se dispuso trazar una plaza de 360 pies en cuadro, es decir, correspondiendo aproximadamente a 100.548 metros a cada uno de los lados, en la que ninguna persona podría construir edificio alguno. Para el sitio de la iglesia se dice la cuadra que cae al oriente con los edificios y casas anexos a ella. Para casas de justicia, cabildo, cárcel y mesón, la otra cuadra frontera. Y finalmente, las cuadras del norte y del sur se destinaron para habitación de los primeros pobladores leoneses. En resumen, la traza original comprendió tan solo 24 manzanas para constituir la Gran Villa de León, las que estaban delimitadas por los espacios que hoy corresponden al Boulevard Adolfo López Mateos por el norte, a las calles Constitución y José Rosas Moreno por el sur, Donato Guerra, Pedro de Gante e Independencia, y por el este, y Aquiles Cerdán por el oeste. El caballo que sacaba a los borrachines de las cantinas. Un caballo alto, delgado y vigoroso, su blanca cabellera contrastaba con su piel morena. Su único propósito era aliviar las necesidades. Don Prudencio, el capellán de la iglesia, el Calvario, en San José de Gracia, época en que las construcciones eran de adobe crudo, pisos de terrado y paredes encaladas. Cuando el sol se escondía, don Prudencio salía a deambular montando en su fiel caballo llamado Coyote, nombre que también le asignan a los descarrilados que a altas horas de la noche se encontraban por las calles y cantinas. «Creíste engañarme, Coyote», les decía don Prudencio, quien ya los esperaba con una sonrisa en la esquina, a los trasnochados y regañados que pensaban engañarlos para poder regresar a la cantina, siempre contando con la colaboración de su caballo, quien los empujaba bruscamente con su hocico. Por las noches, el caballo salía de los corrales para recorrer las calles del barrio. Se paraba frente a las cantinas y hacía sonar sus ásperos cascos y sus fuertes relinchidos, como lo habían hecho por muchos años. Los bebedores y trasnochados, al escucharlo, respetuosamente abandonaban las cavernas y se iban a sus casas tranquilos con su conciencia, pues don Prudencio, aquel hombre que por tantos años había procurado su bien y el de sus familias,
había fallecido varios años atrás, el 4 de abril de 1885. Esa es una de las historias relacionadas con nuestra Villa de León, este caballo, el coyote. Y voy a leerles esta otra que se llama La funeraria del diablo. De las leyendas más conocidas en la ciudad, sin duda es la del brujo de la funeraria. Historia que aún guarda gran misterio, pues la construcción donde sucedió este tenebroso hecho permanece cerrado hasta nuestros días. Fue en la época de los 80, en una construcción ubicada en la esquina de la 20 de enero y Cuauhtémoc, en la colonia Obregón, en León. Fue testigo de un acontecimiento sobrenatural. Cuenta la leyenda que hace más de 20 años existió un médico originario de San Francisco del Rincón que practicaba la magia negra y la magia blanca por el rumbo del Calvario. Al sentir la muerte de cerca, pidió a su hermana y a su sobrino no ser velado ni enterrado. Pidió que solo fuese dejado en una cama y al cumplir del tercer día del muerto, él juró que pasaría algo fantástico. Los familiares, claro, hicieron caso omiso de la advertencia y lo velaron en la funeraria Cristo Rey, ubicada en dicha esquina de la colonia Obregón. Cuando el reloj marcó medianoche, un viento terrible se metió hasta el lugar de la velación. Todos salieron corriendo, pues las velas y los cirios habían prendido todo el lugar, sin permitir que ningún alma se acercara. Cuando los familiares regresaron, encontraron las paredes del salón con rasguños de gran profundidad. Pero la sorpresa más grande se la llevaron al encontrar el ataúd del brujo vacío. Vacío. Nadie supo qué pasó con el muerto o con sus familiares. No obstante, el negocio fue clausurado y se cerraron todos los accesos a este con ladrillos de adobe para que nadie volviera a entrar al lugar. Después de estos hechos, en todo el barrio se temía pasar por esa esquina. La sensación de que alguien te observa es muy fuerte. Hay quienes decían que todavía se ven por ahí cosas extrañas. Una historia que al leerla o al contarla se siente el escalofrío, que al pasar por estas calles murmura la gente que existen cosas que no son de este mundo. El tesoro de los arrieros. Cuenta la leyenda que en San Judas, una comunidad ubicada en los límites de San Francisco de Rincón, perteneciente al municipio de León y que era atravesada por dos caminos reales, pasaban constantemente arrieros con ganado y unos productos para venderlos en Silao, San Francisco y León, cuyas ganancias eran escondidas en sacos de cuero. Antes de pasar por San Judas, casi siempre eran asaltados. Algunos perdían la vida y eran arrojados con todo y animales a las norias secas, mientras que sus tesoros eran enterrados. En la época de la Revolución, un par de arrieros fueron detenidos por los carrancistas y les preguntaron de qué bando eran. A los que ellos respondieron, villistas, suficiente para que les arrancaran la vida a balazos. Los cuerpos fueron sepultados en la capilla de San José del Resplandor. Tiempo después, se aparecía un hombre vestido de blanco. Y cuando se le preguntaba quién era, él respondía: soy arriero y vengo del Saus de Armenta y voy para León. Cuando finalmente se quemaron los restos, dejaron de ocurrir estas apariciones. Una vez más, unos arrieros fueron asaltados y asesinados y las barras de plata que traían fueron enterrados en la noria de Don Chón. Se dice en la comunidad de San Juan, hay tesoros enterrados en varias partes y que alumbran las noches de los 3 jueves mayores, Jueves Santo, Jueves de Ascensión y Jueves de Corpus, y que las almas de estos arrieros han impedido que las barras de plata sean encontradas. El milagro del corazón de Atole. Esta es otra de estas leyendas. En la época cristera se cuenta de un milagro muy particular ocurrido en nuestro bonito León. La gente atemorizada por las fuerzas radicales del Estado contra la Iglesia temía tener algún gesto de fe en el público, pero fue en estos tiempos de asperezas que ocurrió el llamado milagro del corazón de Atole. ¿Sería una imaginación o un verdadero milagro? Cuentan que el 25 de diciembre de 1924, en la entonces cárcel municipal, durante un desayuno que se le sirvió a los presos para celebrar la primera comunión de algunos niños, se le derramó la taza de atole al infante José Guadalupe Hernández. Para que no lo regañaran, invocó al Sagrado Corazón de Jesús
Fue entonces que el atole se coaguló y tomó la forma de un corazón perfectamente anatómico. El mantel fue llevado a los padres jesuitas que se encontraban en el santuario de Guadalupe y posteriormente al obispo Emeterio Valverde y Telles, a quien se le informó de lo ocurrido. El obispo ordenó que en un cuadro especial se colocara en el salón de juntas del santuario, alejado del público, pues la iglesia permitía el culto al corazón solo, sino a la figura de Cristo. Durante el conflicto cristero se dieron diferentes manifestaciones milagrosas de corazones, como la del caserío llamado El Ratón, donde a Manuela Meléndez se le formó un corazón perfectamente anatómico con el jugo de carne en un papel. Al poco tiempo, cambió de residencia al rancho de San Judas y se le siguieron apareciendo corazones de piedras, cazuelas y en las tortillas que echaba al comal. Y sí, ahí siguieron aconteciendo revelaciones milagrosas, como la del Cuecillo, donde se formó un corazón en la tinta de curtir de la piel. Mucho se dice que se trató de la tensión del momento y del fanatismo de los leoneses. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen posible que se formen figuras a partir de la fe? Déjenlo en la cajita de los comentarios si ustedes se saben alguna otra anécdota de León, donde haya aparecido alguna imagen, algún rostro, etcétera, etcétera. Este fue el milagro del corazón del atole. Voy a contarles una leyenda más. Esta es de la Santa Planchada. La narración cuenta que en el siglo pasado, una enfermera que en edad madura, a causa de haber sufrido una tremenda decepción amorosa y haberse quedado para vestir santos, coloquialmente hablando, fue agriando y pervirtiendo su carácter. Esta enfermera gustaba de vestir impecablemente su uniforme, siempre limpio y siempre muy bien planchado, pero su trato con los enfermos que le tocaba atender mientras estaba en turno era cada día más inhumano y sanguinario, pues les dejaba de dar el medicamento que servía para mitigar sus dolores. Incluso a los heridos los lastimaba en el momento de las curaciones. Se dice que su obra de mayor crueldad fue cuando le ocasionó la muerte a un recién nacido, solo para hacer sufrir a una mujer que se mostraba feliz por su maternidad. Lo que no se sabe es si esta enfermera sintió arrepentimiento después de morir, pues hizo mucho daño. Pero lo que sí se asegura es que su ánima en pena se aparece en los hospitales y sanatorios. Se le reconoce fácilmente por su ropa perfectamente planchada y características muy antiguas como falda corta, el uso de cofia, zapatos pasados de moda y siempre actuar en el absoluto silencio asistiendo a los enfermos. Incluso se asegura que ha salvado vidas en momentos muy críticos. Así que el día que te toque, invócala sin miedo con esta oración. Ayúdame, Santa Planchada. No te pido interceder ante Dios por la salvación de mi alma, pues eres pagana. Pero ven ahora con los benditos medicamentos para mejorar mi salud. Ahora a ti te toca pagar. Amén. Vamos a hablar ahora del Mesón de las Ánimas, las leyendas y los sucesos de León. Bien provista se hallaba en León, desde los tiempos coloniales, de posadas y mesones que ofrecían un temporal albergue a los viandantes que con cargas de mercaderías caminaban a la Ciudad de México, a la de Zacatecas y a la de más allá. En diferentes calles, otros más como el Mesón de las Delicias, que fue en un tiempo el Palacio Municipal, el de la Pompa, en la antigua calle de la Esperanza, después de Progreso y ahora Álvaro Obregón, entre muchas. Corría respecto al nombre de cada una de ellas una leyenda como la del Mesón de las Ánimas. Pues se contaba que en él habían sido asesinados unos pacíficos viajeros por robarles mucho oro y mucha plata que llevaban a la Ciudad de México. Y que entonces, en punto de la última campanada en la iglesia parroquial, en una de las paredes del zaguán, precisamente en la que se leía el indispensable aviso, se percibían, según aseguraban, 3 golpes que repercutían como si fueran dados por la parte opuesta del muro. Pam, pam, pam. Quienes decían oírlos, rezaban un Padre Nuestro, un Ave María, y silenciosamente se encaminaban cada cual a su alojamiento. Así una noche y otra noche,
Idéntico escalofrío estremecía la espalda de los leoneses y viajeros. Desde más allá del siglo XVIII, el doctor Pacheco empezó a abrir una puerta en esa pared. No habían sido dados muchos barretazos en aquella pared de adobe crudo cuando se notó que, a pesar del boquete que le habían hecho, no se veía luz dentro del cuarto adyacente, que se empleaba como despacho del huésped, como llamaban al encargado del mesón. Se siguió derrumbando y de pronto se dio contra otra pared paralela, a distancia de vara y media de la primera. Se encontraron 5 arcabuces, 5 lanzas y 2 barriles de pólvora. Nada más. Se decía que esas cosas habían sido acumuladas por don Baltasar Mociño, uno de los primeros insurgentes leoneses. Otros decían que habían sido escondidos desde los 80s del siglo XVIII, cuando ya comenzaban los brotes contra la rebeldía española. Se derribó la pared y el despacho tuvo más luz y más extensión. Bueno, ¿y los golpes a la última campanada de queda? Unos decían que de vez en cuando se escuchaban. Al poco tiempo ya nadie se acordó de ellos. Pero el lugar siguió llamándose el Mesón de las Ánimas. Y hace algunos años, una viejecita que al pasar por ese lugar siempre se detenía a dedicarle su propia oración para el Mesón de las Ánimas. Voy a leerles otras dos historias de León. Ubicada en San Juan de Dios, Vicenta, la novia de San Juan de Dios. Son muchas las leyendas de nuestro bonito León. Algunas hablan de pactos demoníacos, de hecho la mayoría, de encuentros de ultratumba, pero hay algunas que narran la historia trágica de un amor no consumado. La leyenda de Vicenta, una joven bella que murió en la inundación de 1888. Esta leyenda dice que por la calle La Paz, rumbo a San Juan de Dios, se aparece una mujer con vestido de novia. Cuentan quienes la han escuchado que sus gritos frente al templo son aterradores. Una noche de junio, Vicenta se despide de Manolo, su amado, y con quien pronto se uniría en matrimonio. Ese día Manolo se despidió de la que sería su esposa. Con un beso a través de las rejas, sellaron su amor. Nadie, pero nadie se imaginaría que sería la última vez que se verían. Esa noche lluviosa parecía no tener fin. Fue aumentando el nivel de agua y la lluvia parecía no ceder. Los bordos se reventaron, el agua empezó a inundar toda la ciudad. Manuel intentó salir de su casa para ir a buscar a su amada Vicenta. Su familia le prohíbe salir por la catástrofe que se avecinaba y sin embargo, él se escapa e intenta llegar a la casa de su Vicenta, el amor de su vida. Cuando por fin Manolo pudo llegar a la casa de Vicenta, donde después de buscar por todos lados encontró un cuerpo, era la abuela de Vicenta. Manolo tenía la esperanza de encontrar a su mujer, pero fue imposible. En una esquina de la casa, y cubierta totalmente de lodo, encontró el cuerpo de Vicenta. Manolo limpió su cuerpo y después de eso se quitó la vida para reunirse nuevamente con su amada. Cuenta la leyenda que desde entonces las personas que pasan por ahí ven a esa mujer vestida de blanco rondando las calles de La Paz y el jardín de San Juan de Dios. Otros cuentan que en las puertas del templo se oye un llanto aterrador y escalofriante de Vicenta, llorando por el amor que nunca pudo consumar. Esta leyenda para todos los leoneses es parte del mural que está o estuvo en el Panteón de San Nicolás. El Señor de Villaseca. Cuentan que en el año 1540 llegó del viejo continente un hombre de buen porte y de apellido Villaseca. A los pocos meses de ya haberse instalado en nuestro país, el señor de origen español comenzó a ganar muchísimo dinero al convertirse en propietario de una mina, de la cual extraía metales preciosos como el oro y la plata. El señor Villaseca era muy fiel y era muy creyente de Dios, era muy misericordioso y caritativo, ya que parte de su riqueza la distribuía entre los más necesitados con la idea de que al morir su alma tendría un pase asegurado hacia el cielo. Dicen que el Señor mandó traer desde su país natal 3 Cristos. 2 de estas esculturas las colgó en su mina para protección de sus trabajadores y el tercero lo donó al templo de Mineral de Cata, en Guanajuato. El señor de Villaseca rápidamente, claro que se ganó el corazón de los vecinos y de la gente que lo rodeaba, pero
Como a todas las personas, la muerte lo sorprendió una triste noche de 1580. Varias fueron las misas que se ofrecieron en su nombre, ya que era un hombre muy querido. 3 décadas después de su muerte, existió una mujer muy noble, casada con un minero trabajador de la mina del señor de Villaseca, pero que la maltrataba constantemente. La dama, al sufrir siempre de violencia, se refugió y fijó sus ojos en otro minero que la cotejaba, aún sabiendo de lo de su matrimonio. Una tarde, la mujer se dirigía a la mina donde trabajaba su amante para llevarle una canasta de comida. En su camino, su marido, quien ya sospechaba de su traición, la esperaba atrás de un arbusto. La mujer, al verlo empuñar un cuchillo, se asustó y se encomendó al dueño de la mina, el señor de Villaseca. El hombre amenazadoramente le preguntó: ¿hacia dónde vas? Y ella, muy nerviosa, le contestó: voy a llevarle flores al señor de Villaseca. El marido le arrebató la canasta y la amenazó diciéndole que, de no ser cierto, la mataría en ese momento. Para sorpresa de ambos, la canasta estaba llena de flores y la mujer estaba muy agradecida con el milagro. Le prometió al señor de Villaseca que cada semana le llevaría flores a su tumba. Al poco tiempo, el marido tuvo un accidente en la mina y murió, dejándole libre el camino a su mujer para ser feliz con su amante, que la amaba de verdad y no la maltrataría jamás. Este es Fray Merengue, un famoso personaje leonés. Allá a finales del siglo XIX, en las polvorientas calles de aquel tiempo en el bonito León, se alcanzaba siempre a distinguir quién las transitaba y hacia dónde iba. Entre esas calles se encontraba caminando casi siempre a Fray Merengue, uno de los locos más característicos de aquella época. Su nombre verdadero era José Frías, pero todo el mundo le decía Fray Merengue debido a que era un hombre que vestía de flojito, descuidado y sucio, lo cual hacía que su olor llegara a varios kilómetros de distancia. Los leoneses decían que en su juventud había ingresado al seminario, una escuela en la que había demostrado poseer una alta inteligencia, pero que tuvo que abandonar al perder la razón sorpresivamente de un día para otro. Fray Merengue caminaba solo por las calles leonesas, levantando siempre comentarios hacia su persona de todo tipo. Él no escuchaba, y cada vez que veía a una muchacha de cerca, él le aventaba piropos. Vestía trajes harapientos y de la rodilla al tobillo enredaba unas tiras de tela de colores que le daban un aspecto aún más extraño. Usaba camisas con puños almidonados que combinaba con corbatas de colores fosforilocos. Para completar este outfit tan extraño, usaba un sombrero de copa alta, con los bordes carcomidos, que los maliciosos le tiraban de golpe para, después de haber hecho la maldad, salieran corriendo. Fray Merengue pasaba sus tardes sentado en las bancas del jardín o en la calzada, en donde dejaba su sombrero y fingía leer un grueso libro que nunca nadie pudo saber de qué se trataba, pues lo cerraba de golpe en cuanto alguien se acercaba. Fray Merengue era un fumador, pero al no tener un peso partido por la mitad, él mismo se fabricaba unos cigarrillos utilizando pedazos de periódico en los que envolvía las bachichas que recolectaba por la calle en las cantinas. Dicen que todavía en 1915 se le podía ver recorriendo las calles de la ciudad, y cuando los soldados de Pancho Villa invadieron la ciudad de León, un día desapareció para siempre. ¿Conoces a alguien que recuerde a Fray Merengue o la haya conocido? Déjalo en la cajita de los comentarios, que puede ser muy interesante saber tu versión. Cascos Duros, todo un personaje leonés. Existen varias versiones que cuentan sobre este personaje. Debido a la tradición de boca en boca con la que ha permanecido, se perdió el origen del apodo Cascos Duros, con el cual fue famoso y reconocido entre los vecinos de la ciudad del siglo pasado. El Cascos Duros era un personaje alegre, bromista y comunicativo, por no decir chismoso. Su asistencia a bailes, juegos, paseos, etc. era infalible, siendo siempre el alma de la fiesta. Las muchachas lo admiraban y le echaban ojo a la hora de los bailes, donde él era todo un máster. Este personaje organizaba paseos, llevaba serenatas y flores a sus múltiples enamoradas, de las cuales todas se consideraban las únicas y deseaban ser la esposa de ese hombre que, además de divertido, tenía muy buena posición económica. Pero Cascos Duros, ya se imaginarán,
no se dejaba conquistar y prefería seguir de rompecorazones con cada muchacha que le gustaba. Con el paso del tiempo, esta fama de picaflor que en un tiempo le dio popularidad, a los pocos años le cambió el estatus para mostrarlo como un hombre frívolo y hasta peligroso para contraer matrimonio con una dama. Esta fama negativa afectó a que los amigos que anteriormente eran docenas, poco a poco le dejaran de hablar y comenzaran a alejarse. Las invitaciones a las fiestas fueron menos frecuentes, los saludos que anteriormente recibía por la calle y lo hacían detener su camino, pues se fueron esfumando, se fueron desapareciendo. Cascos Duros no sabía el origen de estos desaires de las personas a las cuales siempre había apoyado y prestado dinero. El personaje un día decidió salir a cobrar lo que le debían, pero al ser él tan confiado, nunca pidió los pagarés de tales adeudos. Y por supuesto, pues los ciudadanos negaron las deudas que tenían con él. Aplicaron la de si te vi, ni me acuerdo. Esta actitud de sus conocidos fueron agriando poco a poco el carácter de Cascos Duros, volviéndolo muy rencoroso, tacaño, egoísta y solitario. Desapareció de la vida social y se refugió en su casa, donde se dispuso a no gastar ni un solo peso para sobrevivir y ahorraba hasta en sus propias comidas y necesidades básicas. Con el tiempo, se empezó a correr el rumor de que había perdido el juicio a causa del hambre que se hacía pasar y de viejos padecimientos que jamás se trató. Un día, Cascos Duros desapareció definitivamente y de él solo quedó esta leyenda.